central. Queremos analizar un poco lo que está sucediendo justamente con el escenario político, particularmente con los vetos que se han ingresado, por ejemplo, en torno a la ley de usurpaciones, que nos ha tenido ahí muy atentos, porque particularmente desde la macrozona sur, vaya que tenemos situaciones relacionadas a esto. Lesley Briceño, nuestra cientista política, analista, ¿cierto?, nos acompaña precisamente para hacer eso, un análisis. ¿Cómo estás, Les? Muy bien, muy buenos días. Sí, hay un tema bastante de alto movimiento político en torno a la ley de usurpaciones y que lógicamente ha traído otros coletazos que probablemente no habíamos visto en mucho tiempo, como lo que es el veto presidencial. Sí, claro, o sea, estamos hablando de que los últimos enfrentamientos, si se quiere, que ha habido en la política, incluso en el interior de los partidos de gobierno, tienen que ver con materia de seguridad. Y en esta oportunidad el tema de la ley de usurpaciones fue muy polémica desde el punto de vista de el uso de la fuerza, que yo creo que de alguna manera eso ya se está zanjando, pero está el tema de las penas también. Ha aparecido la comparación con robar un celular, con robar una mochila y lo que significa tomarse un predio, pero para ir analizando esto, ¿qué significa un veto presidencial? Para ir haciendo un poquito también de educación cívica. A ver, recordemos que los procesos legislativos tienen varias fases y una vez que la ley se promulga en el Congreso, se aprueba en el Congreso, tiene que ser promulgada por el Ejecutivo. Eso quiere decir que el presidente la firma y muchas veces decimos o nos damos cuenta de que hay leyes que ya están aprobadas pero que no empiezan a ser ejecutadas. ¿Por qué? Porque falta la promulgación. A veces los gobiernos deciden hacer algún día un acto formal, también muy pomposo por la importancia de la ley, cuando se va a promulgar y cuando ya empieza a finalmente a aplicarse la ley. Por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario o también la ley de jornadas de 40 horas, etc. Entonces hay actos simbólicos. Y por lo tanto, para que la ley efectivamente empiece a ser aplicada, requiere que el presidente o la presidenta lo firme. Y en este caso, cuando no firma la ley, señala que va a vetar la ley. Significa que él no va a colocar, o ella, dependiendo de quién esté en la primera magistratura, que no va a firmar ese documento. Entonces vuelve al Congreso. La ministra del Interior, la ministra Toá, señaló hace un par de días atrás que, y fue también una conferencia de prensa, informó que el gobierno iba a vetar la ley, que no la iba a firmar y que eso significaba la devolución al Congreso. Y ayer ya empezó este proceso de nuevamente revisión del veto presidencial. Ahora, ¿el veto es a la ley completa? ¿Puede ser a aspectos de la ley? Porque también entendemos que acá, particularmente con la ley de usurpaciones, hay algunos puntos en los que el gobierno no está de acuerdo. Como 14, por ejemplo, el más polémico ha sido la autotutela, ¿cierto? Que es esta de legítima defensa privilegiada, ¿no? Exactamente, claro. O sea, no es que se veten todos los artículos de la ley, sino que presenta comentarios, presenta oposiciones a ciertos puntos de la ley. Pero claro, la ley se veta completa, no es que vamos a aprobarla parcialmente, ¿ya? Sino que no entra en vigencia. ¿Por qué? Porque es todo un documento, todo un texto jurídico que va a tener implicancias en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, si bien hay ciertas partes que el gobierno está de acuerdo, porque había que hacer una modificación a este tipo o sea, tenía que haber una ley, el tema de las usurpaciones, que es bastante ya habitual, y la legislación que teníamos estaba bastante anticuada, pero son en estos puntos específicos que tiene que ver principalmente con lo que señalas tú, Cami, el tema de la defensa privilegiada. Eso hoy día, bueno, eso desde el día 1 el gobierno dijo que no le parecía y que ya desde el día 1 dijeron que lo iban a vetar. Pero hoy día eso parece, ya está como superado. Ya, ok, ya hay un tema de uso de la fuerza, no, ok, listo, chao. Pero hoy día se pone sobre la mesa el tema del concepto de usurpaciones no violentas. Y eso ayer se tomó la pauta. Empezaron a comparar con que hoy día, o con este proyecto de ley, tomarse un terreno que no tiene nadie, que no pasas a llevar a nadie, que no dañas ni la infraestructura ni a personas, tiene una multa. Versus, por ejemplo, te robas un celular, te robas una mochila y puedes tener cárcel. Y ahí es donde empezaron a generarse estas discusiones. Tanto la oposición, que se entiende, pero dentro del gobierno también hay división con respecto a ese punto. Claro, o sea, pensemos que acá un poco lo que se empieza a discutir es el tema de la importancia de la propiedad privada, de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, y que finalmente cómo entendemos esa propiedad privada.
Y si nosotros pensamos así, es horrible media teórica, pero la teoría nos señala que la propiedad privada finalmente tiene que ver con la vida, la libertad y los bienes, ¿ya? Eso es lo que señalan los autores clásicos, la vida, la propiedad y los bienes. O sea, la mochila también, el celular, todo lo que es de uno, porque uno lo adquirió a través de su esfuerzo y su trabajo, ¿ya? Y el Estado, ¿qué es lo que hace? El Estado tiene que garantizar finalmente la seguridad de la propiedad privada. La vida, la libertad y los bienes, ¿ya? Entendiendo es como ese paquete completo. Y claro, para algunos podría en esta discusión, bueno, si yo me ocupo un terreno que la verdad no le está haciendo daño a nadie, voy, y ojo, pueden ser cosas tan simples como que no solamente la ocupación independiente que sea pacífica, entre comillas, sino que cuando, voy a correr el cerco un poquito más, ¿ya? Este es mi deslinde, pero en realidad voy a poner el cerco acá, si total mis vecinos ni se van a dar cuenta. Un claro ejemplo de aquello es cuando las personas, por ejemplo, le ponen reja a su antejardín. Exacto. Y pasan a tomarse un pedacito de esa vereda que es bien ancha. ¿Quién se va a dar cuenta? Pero tú te das cuenta que la reja del vecino está un poquitito más adelante de lo que corresponde. Exacto. Entonces ahí, claro, entramos en un problema que tiene que ver con que la propiedad privada, independiente de que sea mi celular, sea la mochila o sea ese terreno que yo estoy ocupando, finalmente estoy haciendo usurpación de ello. Porque todo tiene un dueño finalmente. Claro, pero lo que tiene que aquí, y un poco lo que la discusión es cómo, porque el Estado es el que tiene que proteger, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo estoy, por así decirlo, entre comillas, en ese forcejeo cuando me están robando el celular, yo tengo legítima defensa. Yo puedo aplicar una fuerza proporcional a la persona que me está asaltando. Ya, distinto es, y que fue un caso que ocurrió en Santiago hace algunos años atrás, que a una persona le hicieron un portonazo, se robaron el auto, y después esa persona lo salió persiguiendo y lo detuvo y lo mató finalmente a una golpiza. Entonces, eso ya no es legítima defensa. Exacto. Y para ser súper claros, de todas maneras, con lo que dijo la ministra Toá con respecto a este tema, ella señaló que todas las usurpaciones, independiente de que fueran violentas o no violentas, son delito, ya no serán falta. Exacto, son delito, por eso. Muy clara en eso. Y que en el caso de aquellas usurpaciones, ella les denominó pacíficas, será el juez quien decida si hay pena de cárcel o una multa. Eso no va a estar establecido en la ley. No, eso finalmente queda en materia del criterio del juez. Exacto, pero sí que todas las usurpaciones van a ser delito de igual manera. Porque aquí ha habido también una suerte de confusión con respecto a las palabras de la ministra Toá. Hay quienes dicen, entonces ella está diciendo que las usurpaciones pacíficas no van a tener pena de cárcel. No, ella dice, queda en materia del juez. Y que probablemente va a depender de cómo se haya generado la usurpación, el tiempo, y son criterios que finalmente va a tener que aplicar el juez, y el criterio del juez ahí, claro, los jueces, y yo he conversado con juezas, me dicen a veces queda una nebulosa en torno al tema, pero uno aplica el criterio y uno aplica también lo que es la información que le entregan los abogados, los testigos, etc. Entonces, claro, puede que haya habido algo que haya sido pacífico, entre comillas, pero que la tensión que se da dentro del sector es mucho más conflictiva, o que lo vimos en estas famosas tomas VIP de sectores de las playas, pasan todos lados, entonces uno mira y dice, ok, tal vez no hay una sanción de cárcel, pero hay una multa y hay una destrucción de la propiedad y de la restitución a sus legítimos dueños, y que probablemente allí las partes quedan conformes, pero también va a depender del criterio del juez. Claro, y ahí es donde está el punto, porque finalmente lo que dice la oposición, y de alguna manera parte de los partidos de gobierno, es que de alguna manera el gobierno está avalando las usurpaciones. Entendiendo que la misma oposición decía dentro de sus fundamentos que toda usurpación es violenta finalmente, porque se está ocupando algo que no es de esa persona. Y ahí es donde aparecen obviamente esos cuestionamientos a la permisividad con esto, y la falta de rigurosidad a lo mejor en la sanción. Eso es más o menos lo que se está poniendo sobre la mesa, porque unos dicen, ¿por qué debería existir una toma o una usurpación? ¿Por qué debería darse pie a eso si finalmente es algo que no pertenece? Entonces ahí se genera también una discusión que incluso es ideológica. Claro, y pensemos un poco lo que señalaba, si es que no me equivoco, fue el senador Kast que lo señalaba y decía, esto es una ley de indultos 2.0, y utilizaba ese concepto.
Y obviamente que uno entiende ahí la oposición en una lógica del juego político, una lógica de buscar mayores beneficios hacia su sector político, poniendo hincapié en ciertos temas que lógicamente a la oposición le interesan en estos momentos. Sin embargo, tenemos que tener claro de que ya lo ha señalado el gobierno y lo ha señalado también todos los sectores políticos que apoyan al gobierno, que es un tema que hay que tratar. O sea, no podemos pensar y hacer caso omiso a que en nuestro país no existen las tomas, que en nuestro país no existe la delincuencia, porque existe. Y ahí ese tema ideológico va hacia cuáles son las raíces de esta situación. Entonces, claro, si yo estoy pensando en que tengo que ampliar, y probablemente un poco ese es el discurso del gobierno, como lo podemos leer, tenemos que ampliar la seguridad social, tenemos que ampliar el tema de vivienda, porque si alguien se va a tomar un terreno, no es porque, o muy puede ocurrir, ya de que alguien se lo fue a tomar porque está haciendo su segunda vivienda. Sin embargo, en general pensamos que son por personas que no tienen acceso a los subsidios, que no tienen acceso a una vivienda digna. Entonces también hay una discusión. Creo que es importante de todas maneras poner el foco ahí en la naturaleza de este tipo de tomas, porque lo decíamos al principio, en la macrozona sur particularmente tenemos un tema reivindicatorio también, claro, de territorios mapuche, ¿no? En la provincia de Arauco, en la Araucanía. Ahí hay una causa, ¿no? No le estoy poniendo ningún adjetivo calificativo, solo estoy diciendo, ¿cierto?, los hechos. Por otra parte, nos hemos encontrado con personas que se toman terreno para luego venderlos. Lo estuvimos analizando también aquí con la unidad de investigación de biobiochile.cl, que ha levantado muchos reportajes en torno al tema. Aquí en la región han habido tomas denominadas VIP, pero porque, claro, una persona se toma un predio forestal, lo lotea, lo comienza a vender y personas construyen su segunda vivienda. Y estafando también. Claro, estafando a la gente. Ahí tenemos otra figura de toma de terreno. Y por otra parte, también tenemos a personas que, como tú bien dices, responden a un tema de seguridad social, de falta de acceso a la vivienda. Personas que se toman terrenos para levantar casas, ¿cierto? Viviendas muy precarias. En otros casos se toman viviendas que están por ser entregadas. Lo hemos visto también aquí con edificios. Entonces, responde a distintos orígenes finalmente una toma o una usurpación, ya sea de terreno o de vivienda. Exacto, y ahí obviamente es lo que comentábamos recién, o sea, ahí va a aplicar el criterio del juez. O sea, si yo estoy usufructuando y haciendo además una estafa, como señalaba Luis recién, o sea, y gente que se aprovecha finalmente de personas que no tienen los recursos para poder acceder quizás a una vivienda de una forma entre comillas, legal, ya que probablemente tienen escasos recursos, que además son de sectores muy vulnerables, lógicamente nos encontramos con distintas causas. Y eso es súper importante al momento también, no solamente de aplicar la sentencia, sino que también de investigar y de poder comprender los fenómenos. Y ahí también la ley, por eso la ley tiene que ser lo suficientemente amplia para que se puedan dar todos estos casos para poder interpretarla, pero también lo suficientemente específica para que no quede nada fuera. Y ese es el punto finalmente, porque, claro, con lo que apunta... Bueno, a ver, partiendo de la base que aquí siempre va a depender de la vereda en que se mire. Si estoy buscando una vivienda y me tomo un terreno, voy a justificar eso. Pero si tengo un terreno que se lo toman, no voy a justificar eso. Y voy a pedir que la justicia también vaya a mi favor. Y ahí es donde va el tema de la permisividad también, que apunta a lo mejor la oposición. Porque claro, están haciendo su labor y sabemos que una de sus banderas de lucha es el tema de la delincuencia. Pero cómo también eso se va abordando en el día a día, en la ciudadanía, esta sensación de impunidad finalmente que se puede ir generando, porque estamos hablando de un terreno que uno puede decir, claro, la gente está buscando una vivienda. Para alguien que delinque dice, oye, yo estoy robando porque necesito comer, no lo sé. ¿Cómo se aborda eso en una sociedad moderna? El tema de la permisividad. Hoy día se critica mucho que nuestro sistema de justicia es más permisivo con los delincuentes que con las víctimas. Recién se está pidiendo una unidad de víctimas. ¿Cómo se aborda eso en una sociedad moderna? Bueno, hay varias cosas. Primero tenemos que pensar que hay mucha legislación que en nuestro país se ha ido atrasando y que no la hemos trabajado por distintas razones, porque a veces no era un problema, porque a veces no nos adelantamos. Y claro, el tema de la crisis de seguridad y de percepción de seguridad también, que nosotros vemos hoy día, tiene que ver principalmente porque hay una mirada muy tradicional de lo que era la delincuencia. No, en Chile no pasaba el narcotráfico. Sí, claro, hay un poco de tráfico de marihuana, pero hoy día nos damos cuenta que eso no es así. O sea, hay carteles que están instalados en nuestro país
y que tienen redes de trabajo bastante extendidas a nivel nacional. Lo mismo que señalaba Camila, por ejemplo, recién, sobre el tema de la deuda con el pueblo mapuche. O sea, hay un proceso ahí que también se ha ido, que ningún gobierno ha logrado solucionar, porque se han establecido mesas de diálogo, pero nunca se concreta nada. Entonces, claro, estamos en una sociedad en pleno siglo XXI y todavía con una mirada mucho más del siglo XX en algunas cosas. Al Estado le cuesta y se demora en modernizarse. Eso es súper cierto y hay que mirarlo con calma, tenerle paciencia, papá Estado. Sin embargo, dentro de lo que nosotros podemos mirar, en una sociedad que está altamente tecnologizada, digitalizada también, una de las primeras, uno de los primeros, finalmente, cosas que debería de hacerse y que se está trabajando es la modernización del Estado. No solamente en tema de legislación más pertinente, sino que además en una modernización de un Estado que responda a los desafíos del siglo XXI. Nos muestra un botón que no tiene nada que ver con esto, pero sí está vinculado. Cómo las páginas a veces del gobierno tuvieron cooptadas finalmente por hackers por días. Muchos sitios. Muchos sitios del gobierno. O sea, eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos esta percepción de que el Estado sigue siendo un Estado antiguo, un Estado donde tengo que ir y llevar el papel para que me lo timbre y no hacer el trámite por internet, que puede ser mucho más fácil. Si bien es un ejemplo nada que ver, tiene que ver con la necesidad de que el Estado se modernice y que finalmente todo lo que tiene que ver con el aparato burocrático sea más moderno y de acuerdo a lo que son las demandas de la ciudadanía. Y que sea más eficaz también. Exacto. La modernidad tiene que ver con eso también, eficiencia y eficacia. Antes de pasar al otro tema, Leslie, para no dejar este tema de la legítima defensa privilegiada, ¿en qué se puede también traducir, haciendo un análisis un poquito más macro, si se quiere, de darle esta posibilidad a civiles finalmente de que hagan justicia respecto de una usurpación que les afecte directamente? Mirándolo un poquito más allá de los casos particulares, como lo hemos hecho hasta ahora con la ley de usurpaciones, sino que en materia ya, ¿en qué se traduce eso para una sociedad? Que una sociedad sienta que tiene también el derecho de tentar algún tipo de fuerza respecto de otras personas independientes de que estén cometiendo un delito. ¿Por qué te lo pregunto? Porque hoy día escuchaba tempranito un caso brutal en la región metropolitana. Hay personas que están siendo procesadas hoy día por haber detenido a una persona que pensaron era un delincuente y lo mataron. Estas detenciones ciudadanas que siempre decíamos, esto puede terminar mal, en algún momento esto puede terminar mal, bueno, terminó mal. Terminó mal para un joven que no tenía nada que ver con el delito que le estaban sindicando. Se estaba arrancando, de hecho, un asalto. Sí, es un caso fue bastante conocido, que salta una reja porque estaban asaltándolo y se refugia finalmente pidiendo auxilio en una casa. Exacto, y lo toman detenido estas personas, lo matan a golpes y finalmente se dan cuenta que no era el delincuente que estaban buscando. Para analizar eso, ¿no? Claro, o sea, es un caso complejo, porque, y aquí voy a dar una opinión personal, yo creo que es el Estado el que tiene que, por eso el Estado tiene un derecho que nosotros le entregamos a él para poder proteger la seguridad. Por lo tanto, mi visión de lo que es la defensa privilegiada, la legítima defensa privilegiada, es algo que es bastante peligroso, ¿ya? ¿Por qué? Por el ejemplo que tú has señalado recién. El comentario que yo hacía hace un momento atrás de esta persona que está persiguiendo a los que le robaron el auto y también lo mataron, ¿ya? ¿Y cuántos casos así? Tal vez los que más se visibilizan son el que mataron o el que tuvo un accidente grave, pero muchas veces además los indicamos y apuntamos con el dedo a una persona que quizás no está haciendo nada. Revisen sus grupos de WhatsApp de las juntas de vecinos, de los vecinos del barrio. Andan personas sospechosas dando vueltas. Hoy hay alguien que está mirando el automóvil de tal persona y muy rápidamente los vecinos empiezan a decir, juntémonos, salgámonos, que yo me las arreglo con ese delincuente. ¿Ya? Entonces, claro, si bien lo miramos solamente desde una perspectiva que quizás algunos de nuestros vecinos no van a llegar a hacer algo así, esperemos que no ocurra, pero sin embargo, claro, hay gente que sí. Y si nosotros pensamos algo que hay que avalarlo, que aunque lo seamos nosotros los ciudadanos, que por nuestra propia mano vamos a tomar justicia, vámonos al Far West. O sea, vámonos para allá, el bueno, el malo y el feo, podemos ver una película que un poco apunta cómo era ese tipo de
donde el Estado no alcanzaba a llegar y donde finalmente es la ciudadanía. Un pueblo sin ley. Un pueblo sin ley. O también, probablemente muchos de ustedes vieron la película que se llama La Purga, Sí. donde un día al año la gente salía a la calle a cobrar justicia finalmente y podía hacer todo lo que quisiera. Entonces, claro, nosotros lo podemos mirar, es quizás una solución bastante fácil y bastante efectiva. Sin embargo, es el Estado el que tiene que garantizar la seguridad. Y volvemos al tema de la modernización del Estado, donde necesitamos modernizar nuestras Fuerzas Armadas y de orden. Carabineros, con todo el respeto que le tengo, mi abuelo era carabinero, así que aquí también de familia por ese lado, con todo el respeto que uno le puede tener a la institución, falta modernización en la institución de Carabineros. Sin duda. Que no es responsabilidad que no es de responsabilidad de ellos, porque es finalmente. responsabilidad del Estado. Exacto. Porque el Estado no ha sido capaz de modernizar Carabineros. Y nos encontramos con que hoy día recién se están haciendo algunas transformaciones importantes en la institución para poder enfrentar estos problemas. A propósito de modernización, se está buscando modernizar de alguna manera nuestra Constitución. Estamos con todo este proceso, ya con la cuenta regresiva, ya pronto a dar el paso, ya a entregárselo a esta comisión de expertos para que la revisen y luego la votación. Leslie Briceño, ¿vamos a tener votación el 17 de diciembre en un plebiscito de salida o no? Que no nos vamos a quedar de mentirosos aquí, que hemos dicho que sí, que vamos a tener y Que que sí, vamos a que estar sí. aquí en BioBioLig. ¿Va a haber o no va a haber elecciones? Yo espero que sí, porque tengo que venir al programa a comentar los resultados. Yo tengo la pinta lista. Oye, y a Sí, por propósito, supuesto, verano, vamos a qué estar con el bonito. CERVEL en un ratito más, que también yo creo que están en ascuas con respecto a lo mismo. Vamos a tener o no votación el 17 de diciembre. Yo espero que haya votación el 17 de diciembre, así se ha anunciado, y un poco por la tradición, yo creo, de seriedad de las instituciones de nuestro país, debería Pero de... podría no haber. Claro, o sea, siempre está la posibilidad de que no haya. Sin embargo, por el trabajo que está teniendo la comisión, el Consejo, perdón, y todas las comisiones que están trabajando, que es bastante ha sido bastante rápido en los últimos días, uno debería esperar de que todo eso llegara a buen puerto y todos los problemas que se están produciendo para poder tener Ya, ¿y elecciones. por qué hoy estamos analizando la posibilidad de que no exista una elección el 17 de diciembre? Bueno, en general nos encontramos con un proceso que están demorándose quizás las votaciones del pleno del Consejo, perdón, que entre tanto nombre como que uno se Pero olvida. se entiende. Lo siento, entre la comisión. Y han habido problemas, eso yo creo que lo hemos visto todos, no solamente problemas dentro de lo que se ha trabajado, y en sí una de las cosas que más ha generado más problemas tiene que ver con conseguir los votos para ir aprobando este documento definitivo. Ahora, para entender un poco cómo funciona, porque uno quizás podría decir, obvio que vamos a votar el 17 de diciembre, si hay que votar, si estamos de acuerdo o no con el trabajo que está haciendo hoy día el Consejo Constituyente, además de la comisión experta, ¿no? Claro. Que también han tenido ahí sus controles. Y el Tribunal de Admisibilidad también. Además, o sea, hay tres como órganos que, referí. claro, sí, hay tres cosas trabajando aquí. Ahora, ¿por qué o qué figura tendría que darse dentro del trabajo de estas tres entidades que hemos nombrado, que es la Comisión Experta, el Consejo Constituyente y el Tribunal de Admisibilidad? ¿Qué tendría que pasar para que eventualmente no hubiera una votación el 17 de diciembre? A ver, siempre hay plazos y el CERVEL establece de que antes de una elección, y se lo establece la ley, tiene que haber una cantidad de tiempo mínima para poder que ellos se preparen. O sea, si bien, claro, probablemente ya tienen mandado imprimir los votos, Claro. probablemente si está toda la logística de las urnas, de los locales de votación, etcétera, hay un proceso, y el CERVEL en ese sentido yo siempre lo digo, es una máquina, es impresionante cómo trabaja, muchas veces en muy poco tiempo. Pero así como lo tuvimos al principio de este proceso, que el CERVEL decía, a ver, no sé si en mayo podemos tener elecciones, porque tenemos que preparar los padrones electorales, tenemos que preparar una serie de trámites para poder tener claro quiénes van a ir a votar en esa elección. También ocurre lo mismo cuando ya está a puertas de la elección, por temas de campaña, de propaganda y por temas finalmente más bien logísticos. ¿Es un tema de plazos? No, ahí hay un tema, Ah, ¿ya? ok, Ahí hay bien. un tema. Hay que hacerlo, hay que Es que hacerlo hay que hacerlo en los plazos, y el CERVEL puede decir No se cumplieron, no se cumplieron los alcanzaron. pasos. Pero otra cosa también tiene que ver con el documento, ¿ya? Hay un plazo final para que ese documento esté listo, ¿ya? Y ese documento, si es que no está listo con todas las garantías que establece el proceso,
claramente que nos podemos ver entrampados en lo que es la ejecución del plebiscito. Porque esto debe ser votado el 17 de diciembre por todos nosotros. Sí, pero no puede estar lista el 16 de diciembre. Sí, claramente, pero también esto debe ser votado por el mismo pleno, finalmente. Si es que se aprueba lo que ya le van a entregar en la última votación, creo que el miércoles, después viene el proceso de, se la entregan a los expertos de nuevo, tienen 5 días y luego ya se empieza a analizar y finalmente se vota en completo. Y ahí está el punto, porque necesitan, bueno, son los 3/5 y 2/3, me parece. 3/5 y 2, sí, es que algunas cosas se pueden ser aprobadas por 3/5 y otras por 2/3. Ya, o sea, se necesita, va a depender un poco de lo que se esté votando. Básicamente entiendo que son 21 votos en contra para que esto no se apruebe. Exacto. Y no lleguemos al 17 de diciembre. Exacto. Y, a ver, es bastante difícil que se logre esos 21 votos en contra, ¿ya? ¿Por qué? Porque pensemos que solamente la oposición tiene ese poder finalmente de rechazar en conjunto el documento. Ahora, hay un grupo de republicanos cercanos a la figura de Rojo Edwards que están diciendo que eventualmente ellos podrían también, y ocuparon el término abortar, que me pareció bien extraño. Bastante contradictorio. Sí, bien contradictorio, pero dijeron que podían abortar esta constitución, en el fondo dando señales de que ellos también podrían sumarse a estos votos en contra dentro del mismo pleno. Sí, pero pensé, yo esa declaración la veo más bien como una estrategia política. Okay. ¿Ya? ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque es una constitución que ha tenido un tono y por lo menos por lo que yo he leído ya que se ha estado aprobando, una cercanía mucho más hacia la derecha que hacia lo que es hoy día el gobierno. Y probablemente hacia el sector político de la derecha más extrema está mucho más, hay una mayor sintonía. Y de hecho, perdón, pero dentro de la misma derecha, si pensamos, hay divisiones ya. Por ejemplo, tenemos a un José Antonio Kast que está muy optimista con respecto a dar vuelta al resultado de este eventual plebiscito y decir que quiere en el fondo aprobar este proyecto de constitución. Un grupo cercano a Rojo Edwards que dice que no, esa es una división dentro del mismo Partido Republicano, pero también en la UDI. Tenemos a una Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, posible presidenciable, diciendo que no va a dar su apoyo ni su capital político para esta constitución. Y por otro lado, a un Macaya, presidente de la UDI, ¿verdad?, diciendo que sí, que como partido van con todo con aprobar este proyecto de constitución. Claro, lo que pasa es que la derecha hoy día está bastante, y ahí esto es interesante, Macaya lo señalaba el día domingo, si es que no me equivoco, en una entrevista que le escuchaba, señalaba este apoyo, pero en general nos encontramos con una derecha que está bastante dividida. Sí. ¿Por qué? Porque viene, a ver, en términos electorales, el plebiscito del 17 de diciembre es donde se va a medir la fuerza política municipal. De las municipales, sí, de todos estos sectores. Y gobernadores regionales también. También, o sea, se sabe que el gobierno está desmejorado, tiene una muy mala apoyo ciudadano y que probablemente la opción del gobierno vaya a mantener ese porcentaje de votos tradicional que tiene, ¿ya? Sin embargo, lo que hay que mirar es cuál es la capacidad de votos que tenga la derecha y en esos los distintos sectores de la derecha. Y claramente que lo que se busca un poco es marcar diferencia. Y por eso yo señalo que es más bien una estrategia, quizás desde el sector de Rojo Edwards, desde los sectores, incluso de algunos sectores más moderados dentro de la derecha tradicional, de que ciertas enmiendas y ciertos temas que se están discutiendo que todavía no se votan, tengan un tono mucho más de consenso que lo que se está escribiendo hoy día, no necesariamente para que el documento se apruebe a final de diciembre, sino para que se dé una imagen de gobernabilidad hacia las elecciones del próximo año. Y ahí está el punto finalmente, porque mientras la política, esto es un comentario personal, mientras la política siga jugando el gallito entre ellos, finalmente vamos a seguir siendo nosotros los ciudadanos de a pie, lo que nos vamos quedando sin esta modernización a propósito que hablábamos del Estado, así que nos vamos a quedar atentos en los plazos. ¿Ya para cuándo se tendría ya esta noción de si hay o no elección el 17 de diciembre? Yo creo que dentro de las próximas semanas, o sea, la próxima semana, esta semana son unas nuevas votaciones, las últimas, ya la próxima semana yo creo que está la discusión del comité de expertos, así que no debería de pasar del 15 de octubre que ya tengamos claro si es que hay o no hay. Y ahí conversamos. Sí, y solamente comentar algo, de hecho ayer hacía clases de esto en la universidad, así que si hay alguna estudiante se va a acordar. La política para Maquiavelo es la lucha por el poder.
¿ya? Y voy a utilizar cualquier camino por mantenerme en el poder. Si bien puede sonar, valga la redundancia, un poco maquiavélico, tiene que ver con lo que estamos viendo hoy día. Tiene que ver cómo yo juego las fichas en mis piezas en este tablero de ajedrez que es la política, de cómo yo puedo obtener un mejor rédito político. Y eso es algo que estamos viendo y que lo vemos habitualmente, donde muchas veces se olvida la ciudadanía, como señalaba Luis. Por eso es importante estar informado para no olvidar esos aspectos de la política que también tienen que ver con el juego, el muñequeo, ¿no? Sí, No dejarse convencer tan fácil. Gracias, Leslie. Muchas gracias a ustedes, nos vemos. Y a propósito, viene Cervel, Sí. así que le podemos preguntar también un ratito más cómo se están preparando desde ahí justamente para eso. Manden sus preguntas, sus dudas con el CERVEL, aprovechemos ahí de ocupar nuestras redes sociales y así nosotros vamos transmitiéndole también a ellos las dudas que existen. Ahí aparece nuestro WhatsApp, hagan un WhatsApp, ahí nos pueden ir adelantando sus preguntas. Mientras hagan eso, en la pausa comercial, pues nosotros vamos a Sí, cortito.